En un instante el mercado se detuvo. Los gritos de los vendedores, el murmullo de la multitud, el roce de las cestas contra las caderas, todo se desvaneció cuando los ojos de Ana se cruzaron con los de Lucía. Era como si el mundo entero hubiera contenido el aliento, dejando solo el latido de sus corazones resonando en el aire cálido de Cádiz. Ana, de 25 años, caminaba con pasos rápidos por las calles empedradas de Vejer de la Frontera, su pueblo natal. Su cabello castaño ondeaba suelto y su mirada verde buscaba algo, o a alguien, entre los puestos de frutas y flores. Había crecido en esas calles, bajo el sol abrasador y las miradas de un pueblo donde todos se conocían. Pero hoy, algo en su pecho ardía con una urgencia nueva. No era solo el calor de agosto, era el peso de un secreto que ya no podía llevar sola. Lucía, también de 25 años, estaba apoyada contra un puesto de naranjas, con su guitarra descansando a su lado. Su cabello negro, corto y desordenado, brillaba bajo la luz, y sus manos, ásperas por horas de trabajo en el taller de carpintería de su padre, jugaban con una moneda. Lucía era un alma inquieta, conocida en el pueblo por su risa fácil y su talento para la música, pero también por los rumores que la seguían como sombras. Esa chica no es como las demás, decían las vecinas en voz baja, con una mezcla de curiosidad y desdén. El mercado estaba abarrotado, pero Ana no veía a nadie más. Sus pasos la llevaron directo hacia Lucía, como si una cuerda invisible las uniera. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo se deshizo en un torbellino de colores y sonidos. Lucía sonrió una sonrisa que era a la vez desafío y promesa, y Ana sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. ¿Qué haces aquí, Ana? Preguntó Lucía con esa voz grave que siempre hacía que el corazón de Ana diera un vuelco. Pensé que estarías ayudando a tu madre con la tienda. Ana se acercó ignorando las miradas de los vendedores y los susurros de las mujeres que compraban pescado. Quería verte, dijo su voz temblando ligeramente, pero sus ojos firmes. No puedo seguir fingiendo, Lucía. No puedo. El aire se espesó entre ellas. Lucía dejó la moneda sobre el puesto y dio un paso hacia Ana, tan cerca que podían sentir el calor de sus cuerpos. Cuidado, Ana, murmuró con un tono que mezclaba advertencia y deseo. Este pueblo no perdona a las que son como nosotras. Pero Ana no retrocedió. Había pasado demasiadas noches despierta, luchando contra el miedo y el deseo que crecía en su interior. Había oído los comentarios en la iglesia, las burlas disimuladas en las reuniones familiares, las advertencias de su madre sobre mantener las apariencias. Y sin embargo allí estaba, frente a Lucía, dispuesta a arriesgarlo todo. Tú eres mi verdad, dijo Ana, con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. Y no voy a dejar que este pueblo decida quién puedo amar. Lucía la miró, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de orgullo y temor. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero el sonido de una voz cortó el aire como un cuchillo. Ana Morales, gritó doña Carmen, una de las vecinas más chismosas del pueblo, desde el otro lado del mercado. Aléjate de esa chica. No traigas vergüenzas a tu familia. Las cabezas se giraron, los murmullos crecieron. Ana sintió que su rostro ardía, pero no apartó la mirada de Lucía. Esta, con una calma que escondía una tormenta interior, levantó la barbilla y respondió: Doña Carmen, ocúpese de sus tomates y déjenos en paz. La multitud soltó una risa nerviosa, pero la tensión no se disipó. Ana tomó la mano de Lucía, un gesto pequeño pero revolucionario, y juntas comenzaron a caminar hacia el borde del mercado, dejando atrás las miradas y los juicios. Sabían que ese día marcaba un antes y un después. No había vuelta atrás. Las calles de Vejer eran un laberinto de paredes blancas y flores colgantes, pero para Ana y Lucía, cada esquina era un campo de batalla. Habían crecido juntas compartiendo juegos infantiles y secretos bajo los naranjos, pero lo que sentían ahora era mucho más grande, más peligroso. En un pueblo donde la tradición pesaba más que el corazón, su amor era un acto de rebeldía.
Esa noche se encontraron en la playa, lejos de las luces del pueblo. El mar rugía con fuerza, como si quisiera gritar por ellas. Ana se sentó en la arena, abrazando sus rodillas, mientras Lucía tocaba una melodía suave en su guitarra. Las notas flotaban en el aire, mezclándose con el sonido de las olas. ¿Crees que algún día podremos ser libres?, preguntó Ana, con la mirada perdida en el horizonte. Lucía dejó de tocar y se acercó a ella, rozando sus dedos contra la mejilla de Ana. No lo sé, cariño, respondió con honestidad. Pero lo que sí sé es que no voy a dejar de luchar por esto. Por nosotras. Ana giró el rostro y besó la palma de la mano de Lucía, un gesto tan íntimo que hizo que el mundo entero pareciera desvanecerse. Pero en el fondo ambas sabían que el camino que habían elegido estaba lleno de espinas. Las habladurías del pueblo no eran lo peor era la familia de Ana, especialmente su padre, don Rafael, un hombre de ideas rígidas que veía en su hija el orgullo de la familia Morales. Mi padre me matará si se entera, dijo Ana con la voz quebrada. Lucía la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla del mundo entero. No estás sola, Ana. Nunca lo estarás. Pero las palabras, aunque sinceras, no podían detener la tormenta que se avecinaba. Al día siguiente el rumor de su encuentro en el mercado ya había llegado a oídos de don Rafael. Cuando Ana regresó a casa, lo encontró esperándola en el salón, con los brazos cruzados y una mirada que cortaba como el acero. ¿Es verdad lo que dicen?, preguntó, su voz baja pero cargada de furia. ¿Estás con esa carpintera? Ana tragó saliva, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía que ese momento llegaría, pero no estaba preparada para enfrentarlo. Papá, yo. Empezó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. No quiero excusas, gritó don Rafael, dando un golpe en la mesa. Eres una Morales. No puedes andar con esas ideas con esa gente. Si sigues con esto, te juro que te mandaré tan lejos que nadie volverá a hablar de ti en este pueblo. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró a su padre, buscando un rastro de compasión, pero solo encontró desprecio. En ese momento supo que debía tomar una decisión, ceder al peso de la tradición o luchar por el amor que la hacía sentir viva. Sin decir una palabra salió de la casa, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a estallar. Corrió hacia el taller de Lucía, donde la encontró trabajando en una mesa de madera, con el sudor brillando en su frente. Al verla, Lucía dejó caer el martillo y corrió hacia ella. ¿Qué pasó?, preguntó tomando el rostro de Ana entre sus manos. Mi padre, dijo Ana con lágrimas en los ojos. Quiere alejarme de ti. De todo. Lucía la abrazó, pero esta vez su abrazo era diferente, lleno de una determinación feroz. No van a separarnos, Ana. No importa lo que hagan. Vamos a encontrar una manera. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Ana y Lucía hicieron un pacto bajo las estrellas. No sabían cómo, pero encontrarían un lugar donde su amor no fuera un delito. Un lugar donde no las mandaran a la última fila por ser quienes eran. Los días siguientes fueron un torbellino de susurros y miradas furtivas. Vejer, con sus casas blancas y su aire impregnado de sal, se había convertido en una jaula para Ana y Lucía. Cada paso que daban juntas era un desafío, cada roce de sus manos un acto de valentía. Pero el peso del pueblo, con su moral rígida y sus tradiciones inquebrantables, comenzaba a aplastarlas. Ana pasaba las mañanas en la tienda de su madre, un pequeño negocio de telas que olía a lavanda y nostalgia. Mientras doblaba paños de lino, su mente estaba en otra parte, en los acordes de la guitarra de Lucía, en la calidez de su risa, en la promesa que habían hecho en la playa. Pero cada vez que levantaba la vista, encontraba los ojos de su madre, doña Elena, observándola con una mezcla de preocupación y resignación.
Ana, hija, dijo doña Elena una mañana, mientras ordenaban un cargamento de sedas. Sé que eres joven, el corazón te lleva a lugares que no entiendo. Pero este pueblo no es como tú crees. Aquí, las cosas no cambian. Ana apretó los labios, sintiendo una punzada en el pecho. No quiero cambiar el pueblo, mamá. Solo quiero ser yo. Doña Elena suspiró, sus manos temblando ligeramente mientras alisaba una tela. Si sigues con Lucía, no solo te juzgarán a ti. Nos juzgarán a todos. A tu padre, a mí, a tus hermanos. ¿Es eso lo que quieres? Ana no respondió. No podía. Sabía que su madre no hablaba desde el odio, sino desde el miedo, un miedo que había sido moldeado por años de vivir bajo las reglas no escritas de Vejer. Pero ese miedo no era suficiente para apagar el fuego que ardía en su interior. Mientras tanto, Lucía enfrentaba sus propias batallas. En el taller de carpintería, su padre, don Miguel, un hombre de manos grandes y pocas palabras, había notado los rumores. No era un hombre cruel, pero tampoco entendía a su hija. Para él, Lucía era una extensión de su legado, alguien que debía seguir sus pasos en el taller y, algún día, casarse con un buen hombre del pueblo. Una tarde, mientras tallaban una mesa juntos, don Miguel rompió el silencio. Lucía, ¿qué es eso que dicen de ti, y la hija de los Morales? Su voz era calma, pero había un filo en ella. Lucía dejó el cincel sobre la mesa, limpiándose el sudor de la frente. No es nada, papá. Solo rumores. Pero don Miguel no era estúpido. La miró fijamente, sus ojos oscuros buscando la verdad en los de su hija. No me mientas, Lucía. Si estás metida en algo que no debes, dímelo ahora. No quiero que arrastres mi nombre por el barro. Lucía sintió una oleada de rabia. No era solo por su padre, sino por todos, el pueblo, las vecinas, los curas que predicaban en la iglesia sobre el pecado. No estoy haciendo nada malo, dijo con la voz temblando. Solo estoy siendo yo. Don Miguel no respondió. Volvió al trabajo, pero el silencio entre ellos era más pesado que nunca. Lucía sabía que no podía seguir ignorando la presión. Si quería estar con Ana, tendría que tomar decisiones más grandes que ella misma. Esa noche Ana y Lucía se encontraron en un olivar a las afueras del pueblo. El aire olía a tierra y a libertad, y las estrellas brillaban con una intensidad que parecía desafiar la oscuridad. Se sentaron bajo un árbol con las manos entrelazadas, hablando en susurros como si el mundo entero estuviera escuchando. No puedo seguir viviendo así, Lucía, dijo Ana con la voz quebrada. Cada día siento que me ahogo. Mi padre quiere mandarme a Sevilla, a casa de mi tía. Dice que allí me corregirán. Lucía apretó su mano con fuerza. No van a corregir nada, Ana. Porque no hay nada que corregir. Lo que sentimos no es un error. Ana asintió, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si este amor solo trae dolor? Lucía se inclinó y besó sus lágrimas, con una suavidad que contrastaba con la furia que sentía por dentro. El amor nunca es un error, Ana. El error es dejar que otros decidan por nosotras. Decidieron que no podían quedarse en Vejer. No mientras el pueblo las miraba como si fueran una enfermedad. Pero escapar no era tan simple. Necesitaban dinero, un plan, un lugar donde empezar de nuevo. Lucía sugirió Cádiz, la ciudad cercana, donde la vida era más anónima, más libre. Pero Ana dudaba. Dejar su hogar, su familia, todo lo que conocía, era un salto al vacío. Podemos trabajar, Ana, dijo Lucía con los ojos brillando de esperanza. Yo puedo encontrar algo en un taller, y tú podrías enseñar. Eres buena con los niños, con las palabras. Podemos construir algo juntas. Ana la miró sintiendo que su corazón se partía entre el miedo y el amor.
Pero, ¿y si no funciona? ¿Y si no se encuentran? Lucía sonrió, esa sonrisa que siempre hacía que Ana creyera en lo imposible. Entonces seguiremos corriendo. Pero lo haremos juntas. Esa noche, mientras caminaban de regreso al pueblo, tomaron una decisión. En una semana, reunirían lo necesario y se irían a Cádiz. Pero el destino tenía otros planes. Al día siguiente don Rafael confrontó a Ana de nuevo, esta vez con una noticia que la dejó sin aliento. He hablado con tu tía en Sevilla, dijo con una frialdad que helaba la sangre. Te vas mañana. Y no quiero volver a oír el nombre de esa chica en esta casa. Ana sintió que el mundo se derrumbaba. No había tiempo para planear, para despedirse, para luchar. Miró a su padre, buscando una chispa de humanidad, pero solo encontró una pared. Corrió a su habitación, cerró la puerta y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Pero en el fondo de su alma, una chispa de rebeldía seguía ardiendo. No iba a dejar que la separaran de Lucía. No sin pelear. Mientras tanto, Lucía, ajena a la noticia, trabajaba en el taller, tallando una pequeña figura de madera, dos manos entrelazadas, un símbolo de su amor por Ana. Cuando terminó, la guardó en su bolsillo, prometiéndose que se la daría a Ana esa noche. Pero cuando fue a buscarla, encontró la casa de los Morales cerrada, con las cortinas corridas y un silencio que le heló el corazón. El amanecer pintaba el cielo de Vejer con tonos dorados, pero para Ana, el mundo era gris. Sentada en su habitación, con una maleta a medio hacer a sus pies, miraba por la ventana como si pudiera encontrar respuestas en el horizonte. La noche anterior, había intentado hablar con su madre, suplicándole que la dejara quedarse, pero doña Elena solo había bajado la mirada y murmurado: «Es por tu bien, Ana». Por su bien. Esas palabras resonaban en su cabeza como una burla. ¿Cómo podía ser por su bien arrancarla de la única persona que la hacía sentir viva? Ana apretó los puños, sintiendo la rabia crecer en su pecho. No iba a Sevilla. No iba a dejar que su padre, el pueblo o el mundo entero decidieran su destino. Mientras tanto, Lucía recorría las calles del pueblo buscando a Ana. Había ido a su casa al amanecer, pero nadie abrió la puerta. Los vecinos, siempre atentos, le lanzaban miradas de reproche, pero ella los ignoraba. Su único pensamiento era encontrar a Ana antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, una niña del pueblo, amiga de los hermanos menores de Ana, le dio una pista: la vi salir con una maleta. Creo que se va en el autobús de la mañana. Lucía sintió que el corazón se le detenía. Corrió hacia la parada de autobuses, con la figura de madera apretada en su bolsillo. Cuando llegó el autobús hacia Sevilla, estaba a punto de partir. Ana estaba allí de pie junto a la puerta, con los ojos hinchados de tanto llorar. Al verla, Lucía gritó su nombre, haciendo que las cabezas de los pasajeros se giraran. «Ana», gritó corriendo hacia ella. «No te vayas». Ana se giró, y al ver a Lucía, las lágrimas volvieron a sus ojos. Corrió hacia ella, ignorando las miradas de los demás pasajeros y del conductor, que ya empezaba a impacientarse. Se abrazaron con tanta fuerza que parecía que el mundo entero podría derrumbarse y ellas seguirían de pie. «No quiero irme», sollozó Ana. «Pero mi padre no me deja opción». Lucía tomó su rostro entre las manos, obligándola a mirarla. «Siempre hay una opción, Ana. Ven conmigo. Ahora». El conductor tocó la bocina, y los pasajeros comenzaron a murmurar. Ana miró el autobús, luego a Lucía, y en ese momento supo que no podía subirse. No podía dejar atrás todo lo que amaba. Tomó la mano de Lucía y, sin mirar atrás, corrieron lejos de la parada, perdiéndose en las calles estrechas de Vejer. Se escondieron en el taller de Lucía, un lugar donde el olor a madera y barniz llenaba el aire. Allí, entre herramientas y tablas a medio tallar, planearon su escape. No podían quedarse en el pueblo, no después de lo que había pasado.
Cádiz era su mejor opción, pero necesitaban dinero y un plan sólido. Podemos vender algunas de mis piezas, dijo Lucía, señalando las esculturas de madera que había tallado a lo largo de los años. Y tú podrías llevarte algo de la tienda de tu madre. Solo lo suficiente para empezar. Ana asintió aunque el miedo aún le apretaba el pecho. Pero, ¿y si no se encuentran? Mi padre no se rendirá tan fácilmente. Lucía sacó la figura de madera de su bolsillo y la puso en las manos de Ana. Esto es lo que somos, Ana. 2 manos que no se sueltan. No importa lo que pase, no voy a dejar que nos separen. Ana miró la figura con lágrimas en los ojos, y la apretó contra su pecho. En ese momento sintió una fuerza que no sabía que tenía. Iban a hacerlo. Iban a dejar Vejer y construir una vida juntas, sin importar el costo. Pero el destino no estaba de su lado. Esa misma tarde don Rafael irrumpió en el taller, acompañado por 2 de sus amigos, hombres fornidos del pueblo que trabajaban en el puerto. Su rostro estaba rojo de ira, y sus ojos brillaban con una furia que hizo que Ana se estremeciera. Ana. Rugió. Sal de aquí ahora mismo. Lucía se puso frente a Ana, como un escudo. No va a ir a ninguna parte, don Rafael. Déjela en paz. El hombre dio un paso adelante señalando a Lucía con un dedo tembloroso. Tú eres el problema, carpintera. Has corrompido a mi hija, pero esto se acaba hoy. Ana intentó hablar, pero su voz se perdió en el nudo de su garganta. Los amigos de su padre avanzaron, y por un momento pareció que la situación se saldría de control. Pero entonces don Miguel, el padre de Lucía, apareció en la puerta del taller. Había oído los gritos desde la casa y había corrido a ver qué pasaba. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con su voz grave resonando en el taller. Don Rafael lo miró con desprecio. Tu hija ha arrastrado a la mía a la perdición. Esto no puede seguir. Don Miguel miró a Lucía, luego a Ana, y por un momento sus ojos se suavizaron. No entendía del todo lo que pasaba entre ellas, pero sabía que su hija no era ninguna criminal. Nadie va a arrastrar a nadie a nada, dijo con calma pero con firmeza. Dejen a las chicas en paz. La tensión en el taller era insoportable, pero don Rafael sabía que no podía enfrentarse a don Miguel en su propio terreno. Con un gruñido, se dio la vuelta y salió, prometiendo que aquello no quedaría así. Los 2 hombres que lo acompañaban lo siguieron, dejando a Ana y Lucía temblando pero decididas. Gracias, papá, murmuró Lucía, con la voz quebrada. Don Miguel no dijo nada. Solo puso una mano en el hombro de su hija y salió del taller, dejándolas solas. Ana y Lucía se miraron, sabiendo que el tiempo se les acababa. Tenían que actuar rápido. Esa noche, mientras el pueblo dormía, recogieron lo esencial, algo de ropa, las esculturas de Lucía, y un fajo de billetes que Ana había tomado de la caja de la tienda de su madre. Se sentían como ladronas, pero también como guerreras. Al amanecer tomaron un autobús hacia Cádiz, dejando atrás Vejer y todo lo que habían conocido. Cádiz era un mundo nuevo, un torbellino de luces, sonidos y libertad. Las calles estrechas del casco antiguo olían a sal y a vida, y el mar, siempre presente, parecía susurrar promesas de esperanza. Ana y Lucía llegaron con poco más que una mochila y el peso de sus decisiones, pero también con una chispa de ilusión que no podían apagar. Encontraron refugio en una pensión modesta cerca del puerto, regentada por una anciana llamada Doña Rosa, que las miró con ojos curiosos pero amables. «Son jóvenes, ¿verdad?», dijo mientras les entregaba las llaves de una habitación pequeña pero limpia. «Este es un buen lugar para empezar de nuevo». Ana y Lucía se miraron agradecidas por la calidez de la mujer. La habitación tenía una cama estrecha, una ventana que daba al mar y poco más, pero para ellas era un palacio.
Por primera vez podían estar juntas sin temor a ser vistas, sin el peso de las miradas del pueblo. Es nuestro, dijo Ana, dejando caer su mochila en el suelo y mirando a Lucía con una sonrisa temblorosa. Nuestro hogar. Lucía la abrazó y por un momento, todo lo que habían dejado atrás pareció desvanecerse. Pero la realidad no tardó en alcanzarlas. Necesitaban trabajo y Cádiz, aunque más abierta que Vejer, no era un paraíso. Lucía encontró empleo en un taller de reparación de barcos, donde sus habilidades con la madera eran valoradas. Ana, por su parte, comenzó a dar clases particulares a niños del barrio, enseñándoles a leer y escribir con una paciencia que sorprendía incluso a ella misma. Los días se convirtieron en semanas y poco a poco comenzaron a construir una vida. Paseaban por la playa al atardecer, compartiendo sueños y risas. Lucía tocaba la guitarra en un bar local los fines de semana, y Ana se sentaba en primera fila, mirándola con orgullo. Pero aunque Cádiz les ofrecía un respiro, el pasado no las dejaba en paz. Una tarde, mientras Ana corregía cuadernos en la pensión, alguien llamó a la puerta. Era un primo de Ana, Juan, un joven serio que trabajaba en el negocio familiar en Vejer. Su rostro estaba tenso, y sus palabras fueron como un golpe. Ana, tu padre está enfermo, dijo sin rodeos. Dice que no descansará hasta que vuelvas. Tu madre está destrozada. No puedes seguir escondiéndote. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Amaba a su familia, a pesar de todo. La idea de su padre enfermo, de su madre sufriendo, le rompía el corazón. Pero volver a Vejer significaba renunciar a Lucía, a la vida que estaban construyendo. No podía hacerlo. Dile a mi padre que lo quiero, dijo con la voz temblando. Pero no voy a volver. Esta es mi vida ahora. Juan la miró con una mezcla de frustración y tristeza. No entiendes, Ana. Esto no es solo sobre ti. Es sobre la familia, el honor, el pueblo. No puedes escapar de eso. Cuando Juan se fue, Ana se derrumbó en los brazos de Lucía, que había escuchado todo desde la puerta. No sé qué hacer, sollozó. No quiero perderlos, pero tampoco quiero perderte. Lucía la abrazó con fuerza, sintiendo el peso de sus palabras. No vas a perderme, Ana. Pero tienes que decidir qué significa tu familia para ti. ¿Y qué significa yo? Esa noche no durmieron. Hablaron hasta el amanecer, desnudando sus miedos y esperanzas. Ana sabía que no podía ignorar a su familia para siempre, pero tampoco podía renunciar a Lucía. Decidieron escribir una carta a doña Elena, explicándole todo, su amor, sus sueños, su nueva vida en Cádiz. No sabían si cambiaría algo, pero era un paso hacia la reconciliación. La carta fue enviada, pero no hubo respuesta. Los días pasaron, y Ana comenzó a perder la esperanza. Pero Lucía, siempre la más fuerte de las dos, no dejaba que se rindiera. Dals tiempo, Ana. El amor siempre encuentra una manera. Mientras tanto, su vida en Cádiz seguía creciendo. Lucía comenzó a vender sus esculturas en un mercado artesanal y sus piezas, llenas de pasión y detalle, atraían a turistas y locales por igual. Ana encontró un trabajo fijo en una escuela pequeña, donde su calidez y dedicación la convirtieron en la favorita de los niños. Poco a poco Cádiz se convirtió en su hogar, un lugar donde podían ser ellas mismas. Pero el pasado seguía acechando. Una noche, mientras Lucía tocaba en el bar, un hombre se acercó a Ana. Era uno de los amigos de don Rafael, el que había irrumpido en el taller meses atrás. Tu padre no se rinde, Ana, dijo con una voz que destilaba amenaza. Y nosotros tampoco. Ana sintió un escalofrío. Miró a Lucía, que seguía tocando, ajena a la conversación. Sabía que no podían seguir corriendo para siempre. Si querían una vida juntas, tendrían que enfrentarse al mundo, no solo huir de él.
La amenaza del hombre resonó en la mente de Ana durante días. Cada sombra en las calles de Cádiz parecía esconder un peligro, cada mirada desconocida un juicio. Pero Lucía, con su espíritu indomable, se negaba a dejar que el miedo las controlara. «No vamos a vivir escondidas, Ana», dijo una mañana, mientras desayunaban en la pensión. «Si quieren venir por nosotras, que vengan. Pero no nos van a callar». Ana admiraba la fuerza de Lucía, pero no podía evitar el nudo en su estómago. Sabía que su padre no se rendiría, y la idea de enfrentarlo la llenaba de pavor. Sin embargo, también sabía que Lucía tenía razón. No podían construir una vida sobre el miedo. Tenían que ser valientes, no solo por ellas, sino por todas las que vendrían después. Decidieron tomar una postura pública. Lucía propuso organizar una exposición de sus esculturas en el mercado artesanal, pero esta vez con un propósito mayor: contar su historia a través del arte. Cada pieza estaría inspirada en su amor, en su lucha, en su resistencia. Ana, aunque nerviosa, aceptó. Escribiría textos para acompañar las esculturas, pequeñas historias que hablaran de amor, libertad y el derecho a ser quienes eran. La exposición se anunció con carteles en las calles de Cádiz y pronto, la noticia corrió como el viento. Algunos la recibieron con entusiasmo, otros con escepticismo, y algunos con abierta hostilidad. Pero Ana y Lucía estaban decididas. El día de la exposición, el mercado estaba lleno de gente, artistas, turistas, vecinos curiosos y, para sorpresa de Ana, algunas caras conocidas de Vejer. Entre la multitud, Ana vio a su madre. Doña Elena estaba de pie al fondo con los brazos cruzados y una expresión que Ana no podía descifrar. Por un momento sus ojos se encontraron, y Ana sintió que el tiempo se detenía. No sabía si su madre estaba allí para apoyarla o para llevársela de vuelta a Vejer. Lucía abrió la exposición con una breve presentación, su voz firme pero cargada de emoción. «Estas esculturas no son solo madera», dijo sosteniendo una de sus piezas, una figura de dos mujeres abrazadas. «Son nuestras vidas, nuestras luchas, nuestro amor. No pedimos permiso para existir. Solo pedimos espacio para ser». La multitud escuchó en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con rostros endurecidos. Ana tomó el micrófono y leyó uno de sus textos, su voz temblando al principio pero ganando fuerza con cada palabra. Habló de crecer en un pueblo que la amaba pero no la entendía, de encontrar a Lucía y descubrir que el amor podía ser más grande que el miedo, de elegir vivir a pesar de todo. Cuando terminó, hubo un silencio pesado, seguido de un aplauso tímido que creció hasta convertirse en una ovación. Ana miró a Lucía, y ambas sonrieron con lágrimas en los ojos. Pero la alegría duró poco. Desde el fondo de la multitud, una voz conocida rugió: «Esto es una vergüenza». Era don Rafael. Había viajado desde Vejer con el rostro enrojecido por la ira. La multitud se apartó, dejándolo avanzar hacia el centro del mercado. Ana sintió que el aire se le escapaba, pero Lucía tomó su mano, dándole fuerza. «Papá, por favor», dijo Ana con la voz quebrada. «Solo queremos vivir». Don Rafael la miró y por un momento pareció que iba a ablandarse. Pero entonces negó con la cabeza. «No eres mi hija. No si sigues con esto». Esas palabras cortaron como un cuchillo, pero Ana no se derrumbó. En cambio, dio un paso adelante sosteniendo la mirada de su padre. «Te equivocas, papá. Soy más tu hija que nunca, porque estoy luchando por lo que creo. Igual que tú siempre me enseñaste». La multitud contuvo el aliento. Don Rafael no respondió. Dio media vuelta y se fue, dejando un silencio que pesaba como plomo. Ana temblaba, pero Lucía la abrazó susurrándole al oído: «Lo hiciste, cariño. Lo hiciste». Esa noche doña Elena las buscó en la pensión. Ana temía otro enfrentamiento, pero su madre la sorprendió. «No entiendo todo esto, Ana», dijo con lágrimas en los ojos. «Pero vi lo que hiciste hoy. Vi cómo la gente te escuchó.
Y por primera vez sentí orgullo. Ana lloró abrazando a su madre como no lo había hecho en años. No era una reconciliación completa, pero era un comienzo. Doña Elena no se quedó mucho tiempo, pero prometió escribir, mantener el contacto. Era más de lo que Ana había esperado. La exposición marcó un punto de inflexión. Las esculturas de Lucía comenzaron a venderse, y los textos de Ana circularon por Cádiz, inspirando a otros a contar sus propias historias. Pero el pasado seguía al acecho. Los amigos de don Rafael no habían olvidado, y las amenazas se hicieron más frecuentes, notas anónimas, miradas hostiles, rumores de que alguien planeaba hacerles daño. Ana y Lucía sabían que no podían bajar la guardia. Decidieron buscar aliados en Cádiz, personas que compartieran su lucha. Encontraron un grupo de artistas y activistas que las acogieron con los brazos abiertos, ofreciéndoles apoyo y protección. Juntas comenzaron a planear algo más grande, un movimiento para visibilizar el amor diverso, no solo en Cádiz, sino en toda Andalucía. El movimiento creció con una rapidez que ni Ana ni Lucía habían imaginado. Lo que comenzó como una exposición en un mercado se convirtió en un grito colectivo, una red de personas que se reunían en cafés, plazas y bares para hablar de amor, identidad y resistencia. Ana y Lucía se convirtieron en figuras centrales, no porque lo buscaran, sino porque su historia resonaba en los corazones de muchos. Organizaban talleres, charlas y noches de música en Cádiz, donde Lucía tocaba la guitarra y Ana leía sus textos. Cada evento atraía a más personas, jóvenes que escondían su verdad, familias que querían entender, incluso algunos vecinos de Vejer que, curiosos, viajaban para escucharlas. Pero con la visibilidad llegó también el peligro. Las notas anónimas se convirtieron en amenazas más directas, y una noche alguien rompió las ventanas del taller donde Lucía trabajaba. «No podemos parar, Ana», dijo Lucía, mientras barrían los cristales rotos. «Si nos callamos ahora, ganan ellos». Ana asintió aunque el miedo seguía allí como una sombra. Pero también sentía algo nuevo, un propósito. Por primera vez, no solo luchaban por ellas mismas, sino por algo más grande. Cada palabra que Ana escribía, cada escultura que Lucía tallaba, era un ladrillo en un futuro donde nadie tendría que esconderse. Una tarde, mientras preparaban un nuevo evento, recibieron una carta de doña Elena. Era breve, pero sus palabras pesaban como el mundo. «Tu padre está cambiando, Ana. No lo admite, pero te extraña. Dale tiempo». Ana leyó la carta una y otra vez, sintiendo una mezcla de esperanza y dolor. No sabía si podría perdonar a su padre, pero la idea de que él pudiera estar ablandándose le daba fuerzas. El evento más importante llegó en forma de un festival en la plaza de la Catedral de Cádiz. Era una celebración de la diversidad con música, arte y discursos. Ana y Lucía fueron invitadas a hablar, y aunque estaban nerviosas, aceptaron. La plaza estaba abarrotada, con banderas arcoíris ondeando junto al mar. Cuando subieron al escenario, Ana sintió que las piernas le temblaban, pero la mano de Lucía en la suya le dio valor. «Estamos aquí porque amamos», dijo Lucía, su voz resonando en la plaza. «Y porque creemos que el amor no debería ser un delito, ni un secreto, ni una vergüenza». Ana tomó el micrófono, mirando a la multitud. «Cuando era niña, me enseñaron que el amor era sagrado. Pero también me enseñaron que mi amor no valía lo mismo. Hoy les digo que estaban equivocados. Mi amor es tan sagrado como cualquier otro». La multitud estalló en aplausos, y Ana sintió que algo dentro de ella se liberaba. Por primera vez, no sintió que estaba en la última fila. Sintió que estaba al frente liderando. Pero la noche no terminó en celebración. Mientras la multitud se dispersaba, un grupo de hombres se acercó al escenario. Eran los mismos que habían amenazado a Ana meses atrás, los amigos de don Rafael. Uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla, se acercó demasiado. «Esto se acaba aquí, chicas», dijo con una sonrisa que helaba la sangre.
Antes de que pudieran reaccionar, los organizadores del festival y varios asistentes formaron un círculo alrededor de Ana y Lucía, enfrentándose a los hombres. «No toquen a nuestras hermanas», dijo una joven con una bandera arcoíris en la mano. La tensión era palpable, pero los hombres, superados en número, retrocedieron. Esa noche Ana y Lucía se dieron cuenta de que no estaban solas. Tenían una comunidad, una familia elegida que las protegía. Pero también sabían que la lucha estaba lejos de terminar. Decidieron redoblar sus esfuerzos, organizando más eventos, escribiendo cartas a políticos, exigiendo cambios. Cádiz se estaba convirtiendo en un faro de esperanza, pero Vejer seguía siendo un recordatorio de lo lejos que aún debían llegar. Una mañana, mientras desayunaban en la pensión, doña Rosa les entregó un paquete. Era una caja pequeña, enviada desde Vejer. Dentro había una carta de don Miguel, el padre de Lucía, y una escultura de madera, un corazón tallado con las iniciales de Ana y Lucía. La carta decía: «No entiendo todo, pero te amo, hija. Y quiero que seas feliz». Lucía lloró al leerla, y Ana la abrazó sintiendo que poco a poco el mundo estaba cambiando. No era perfecto, pero era un comienzo. Decidieron devolver el gesto, enviando a don Miguel una de las esculturas de Lucía y una carta de Ana, agradeciéndole por su apoyo. El festival marcó un antes y un después. Ana y Lucía se convirtieron en símbolos de resistencia, no solo en Cádiz, sino en toda Andalucía. Sus nombres aparecían en artículos de periódicos locales, en blogs y en redes sociales. Pero la fama trajo consigo tanto apoyo como odio. Recibían cartas de aliento de desconocidos, pero también mensajes llenos de veneno, acusándolas de destruir la tradición, de ser una ofensa a los valores de España. A pesar de las amenazas, no se detuvieron. Organizaron talleres en escuelas, donde Ana hablaba con jóvenes sobre la importancia de aceptarse a sí mismos, y Lucía enseñaba a tallar madera como una forma de expresar emociones. Cada pequeño avance era una victoria, pero también un recordatorio de lo mucho que aún faltaba. Una tarde, mientras caminaban por la playa, Ana recibió una llamada inesperada. Era su hermano menor, Pablo, de solo 16 años. Su voz sonaba nerviosa, pero decidida. «Ana, necesito hablar contigo», dijo. «Es sobre papá». Ana sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué pasa, Pablo? ¿Está bien?» «Está diferente», respondió Pablo. «Desde el festival, no para de hablar de ti. Dice cosas feas, pero también pregunta por ti. Creo que te extraña, aunque no lo admita». Ana colgó el teléfono con el corazón en un puño. No sabía qué pensar. Una parte de ella quería creer que su padre podía cambiar, pero otra parte temía que fuera una trampa. Lucía, siempre su ancla, la abrazó y le dijo: «Si quieres verlo, iremos juntas. Pero solo si estás lista». Ana no estaba segura de estarlo, pero sabía que no podía seguir evitando a su familia para siempre. Decidieron viajar a Vejer por un día, solo para hablar con Pablo y tal vez con su padre. El viaje en autobús fue silencioso, con Ana mirando por la ventana y Lucía sosteniendo su mano. Cuando llegaron a Vejer, el pueblo parecía igual pero diferente. Las calles blancas, los naranjos, el murmullo del mercado, todo era familiar, pero ahora las miradas de los vecinos eran más curiosas que hostiles. Pablo las esperaba en la plaza, con una sonrisa tímida pero cálida. «Gracias por venir», dijo abrazando a Ana. «No sabía si lo harías». Hablaron durante horas, sentados en un banco bajo un árbol. Pablo les contó que don Rafael había estado enfermo, pero que estaba mejor. También les confesó que él mismo había comenzado a cuestionar las ideas con las que había crecido. «Vi lo que hicisteis en Cádiz», dijo. «Y me hizo pensar. No quiero vivir en un mundo donde mi hermana no pueda ser feliz». Ana lloró, abrumada por el amor de su hermano. Pero la conversación con don Rafael fue más difícil.
Cuando entraron en la casa familiar, él estaba en el salón, con el rostro demacrado pero la misma mirada dura. No dijo nada al principio, solo las miró como si intentara entender quiénes eran. Papá, dijo Ana con la voz temblando. No quiero pelear. Solo quiero que entiendas que esta soy yo. Y que amo a Lucía. Don Rafael apretó los labios y por un momento pareció que iba a explotar. Pero entonces, para sorpresa de todos, bajó la mirada. No lo entiendo, Ana, dijo con la voz quebrada. Pero no quiero perderte. No fue una aceptación total, pero fue un paso. Ana y Lucía regresaron a Cádiz con el corazón más ligero, sabiendo que el camino hacia la reconciliación sería largo pero posible. Pablo prometió visitarlas y doña Elena comenzó a escribirles con más frecuencia, enviando pequeños regalos y fotos de la familia. En Cádiz, su movimiento seguía creciendo. Organizaron una marcha por la diversidad, la primera de su tipo en la ciudad. Miles de personas se unieron, llenando las calles con colores y música. Ana y Lucía caminaron al frente de la mano, sintiendo que cada paso era una victoria sobre el miedo y el odio. Pero no todo era perfecto. Las amenazas no desaparecieron, y los amigos de don Rafael seguían siendo una sombra en sus vidas. Una noche, mientras regresaban a la pensión, alguien las siguió. Lucía, siempre alerta, lo notó y tomó a Ana del brazo, acelerando el paso. No mires atrás, susurró. Llegaron a la pensión sanas y salvas, pero el incidente las dejó temblando. Decidieron hablar con la policía, pero sabían que la protección oficial era limitada. Su comunidad, sin embargo, no las abandonó. Los artistas y activistas con los que trabajaban organizaron turnos para acompañarlas, asegurándose de que nunca estuvieran solas. El verano llegó a Cádiz con una explosión de vida. Las calles se llenaron de turistas, las playas de risas, y Ana y Lucía sentían que por primera vez estaban construyendo algo duradero. Su movimiento se había convertido en una fuerza imparable, con aliados en toda Andalucía y más allá. Pero el pasado siempre encontraba la manera de alcanzarlas. Una mañana, mientras preparaban un nuevo taller, recibieron una visita inesperada. Era don Rafael. Estaba solo, con el rostro cansado pero sin la furia que Ana recordaba. Se quedó de pie en la puerta de la pensión, como si no estuviera seguro de si debía entrar. Ana, dijo con la voz baja. Necesito hablar contigo. Ana sintió que el corazón se le detenía, pero asintió. Lucía se quedó a su lado con la mano en la suya, lista para protegerla. Se sentaron en el pequeño comedor de doña Rosa, donde el aroma del café llenaba el aire. Don Rafael parecía incómodo, pero sus palabras fueron claras. No entiendo tu vida, Ana, dijo. No entiendo cómo llegamos a esto. Pero vi lo que hiciste en el festival. Vi cómo la gente te miraba, cómo te escuchaban. Y me di cuenta de que no eras la niña que yo creía. Eres más fuerte de lo que nunca fui. Ana no sabía qué decir. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran de alivio, no de dolor. Papá, solo quiero que me quieras como soy, dijo. Don Rafael asintió con los ojos húmedos. No sé si lo entenderé algún día. Pero no quiero perderte. No otra vez. No fue un final de cuento de hadas, pero fue suficiente. Don Rafael no se quedó mucho tiempo, pero prometió volver. Por primera vez, Ana sintió que su familia no era un peso, sino una posibilidad. Doña Elena y Pablo comenzaron a visitarlas con más frecuencia, y aunque las conversaciones eran a veces incómodas, había amor en cada palabra. El movimiento de Ana y Lucía siguió creciendo. Organizaron un segundo festival, aún más grande que el primero, que atrajo a personas de toda España. Las esculturas de Lucía se exhibieron en galerías, y los textos de Ana se publicaron en un libro que inspiró a miles. Pero lo más importante no eran los logros, sino la comunidad que habían construido, un espacio donde nadie era mandado a la última fila.
Una noche, mientras caminaban por la playa, Ana y Lucía se detuvieron a mirar el mar. El cielo estaba lleno de estrellas, y el sonido de las olas era como una canción. Lucía sacó algo de su bolsillo, la figura de madera de las dos manos entrelazadas, la misma que había tallado al principio de su historia. Esto es lo que somos, dijo poniéndola en las manos de Ana. Y esto es lo que siempre seremos. Ana sonrió con el corazón lleno. Juntas, dijo. Juntas, respondió Lucía. El vuelo de su vida había sido turbulento, lleno de tormentas y miedos. Pero cuando aterrizaron, lo hicieron con todos de pie, aplaudiendo su valentía, su amor, su verdad. No era el final de la lucha, pero era el comienzo de una vida donde podían ser ellas mismas, sin miedo, sin vergüenza, sin filas que las separaran.